2012, normas complementarias y o contradictorias. El doctor Anderson Fabián Camacho Solano, por otra parte, a cargo de la ponencia, alcances y desafíos de la medida cautelar en la práctica arbitral. Con posterioridad llevaremos a cabo un debate, contaremos con la participación del Centro de Conciliación y Arbitraje y Administración de Composición de la Cámara de Comercio de Cali, teniendo como invitado del mismo al doctor Alan del Río Vázquez. De otro lado tenemos el Estudio Iberoamericano Legal, Filipe Prieto Carrizosa Ferrero de Uría, contando con la presencia del doctor Juan Mendoza, asociado principal del mismo, y el doctor Julio César González, actual socio. De esta manera, pasamos al temario de arbitraje doméstico que nos corresponde para esta tarde. Para dar inicio con el mismo, invitamos a pasar el primer orden de la agenda de esta tarde al doctor Manuel Felipe Vela Giraldo para la presentación de su ponencia, Ley 1567 de 2012 y Ley 1564 de 2012, normas complementarias y o contradictorias. El doctor Manuel Felipe Vela Giraldo es abogado de la Universidad de San Buenaventura, Cali, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo de Cali, y de su junta directiva, miembro del Colegio de Abogados de San Buenaventura, conciliador, secretario y árbitro de tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Cali, de Buenaventura, del Cauca y de Valledupar, y del Centro de Arbitraje de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Docente universitario de pregrado en las universidades de San Buenaventura, Cali y Javeriana, Cali, y de posgrado en la Universidad de San Buenaventura, Cali. Ex auxiliar de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, ex juez civil municipal de Cali, abogado litigante en procesos judiciales civiles y arbitrales y asesor jurídico. Gracias, buenas tardes a todos. Agradeciendo la invitación que ha hecho la universidad para esta jornada. Esperamos que pueda mantenerse y, por supuesto, no sea la única que se haga. Por Esteban, que ojalá podamos seguir incentivando este tipo de eventos, sobre todo por la importancia que tiene para la comunidad académica. La idea hoy es mirar, sobre todo desde el punto académico y algo práctico, un poco algunas situaciones que se han presentado en materia arbitral en lo que tiene que ver con la aplicación de la normatividad. Tenemos un estatuto arbitral que está vigente desde el año 2012, que también es la misma fecha pues, de expedición y vigencia del Código General del Proceso, y después de ya 6 años todavía se siguen presentando algunas circunstancias que no son de fácil manejo y que obviamente obligan a hacer un estudio muy cuidadoso en cada caso ya en la práctica. Voy a traer algunas situaciones que en la experiencia como árbitro y como secretario en los tribunales de arbitramiento en los que he tenido la oportunidad de participar, he visto que no generan un consenso, no hay unidad de criterio, y entonces eso hace que en algunos casos veamos cómo las normas se aplican de manera diferente. Entonces, obviamente el tiempo no daría para agotar todas las situaciones que se presentan, pero he seleccionado algunos temas, espero que el tiempo alcance, que son como los que con mayor frecuencia se han venido presentando. Voy a empezar primero por hacer un breve repaso de algunas normas que tienen que ver con el estatuto arbitral. Cuando veamos la referencia de la E y la A en la presentación, pues hago referencia al estatuto arbitral, al Código General del Proceso, CGP, y al CEPACA muy pero muy tangencialmente, porque pues también a veces cuando en los procesos arbitrales tenemos entidades públicas de por medio, pues también viene esa dificultad de si hay que aplicar en principio el Código General del Proceso o el CEPACA. Entonces vamos a mirar rápidamente unas normas, después pasaré a analizar el esquema del proceso tanto en arbitraje como en el Código General del Proceso, y digamos que es importante que se tenga clara esa diferencia del trámite de uno y otro para entender lo que sigue en la presentación.
Entonces destacamos unas normas que estamos mirando ahí, que tienen que ver con los artículos de la Ley 1563, el Estatuto Arbitral, que dice claramente que el Código regula la actividad procesal en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Pero dice después se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. De manera que ese estatuto arbitral arranca dejando claridad que aplica para todo tipo de procesos arbitrales, como norma principal que debe tenerse en cuenta. El arbitraje entonces puede tener un asunto entre particulares o puede manejarse en él un asunto con una entidad pública, lo que generaría o se habla en la práctica de lo que es un arbitraje administrativo o un arbitraje público. No obstante, vemos claramente que aplica la ley arbitral como primera medida. El artículo segundo nos dice, cuando la controversia verse sobre contratos celebrados por una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, el proceso se regirá por las reglas señaladas en la presente ley para el arbitraje institucional. Entonces nos va complementando la idea para corroborar que, aún si el arbitraje es público, también debemos aplicar en primera medida el estatuto arbitral. Y el artículo 119, que tiene que ver ya con el tema de vigencias, nos dice que esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje y empezará a regir 3 meses después de su promulgación. Esta ley solo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia. De manera que ahí podemos empezar a dimensionar que la norma principal desde el punto de vista de lo que es el trámite arbitral, sin duda, es el estatuto arbitral, la ley 1563. Sin embargo, los centros de arbitraje normalmente cuentan con un reglamento interno, reglamento que también puede contener algunas normas de carácter procedimental. Y sabemos que cuando hablamos de arbitraje institucional, pues nos atemperamos también a esa normatividad que rige en el centro. De manera que vamos involucrando entonces un reglamento interno del centro, vamos involucrando el estatuto arbitral y vamos teniendo Código General del Proceso y eventualmente el CEPACA como 4, digamos, regulaciones para un proceso arbitral. Hay otras normas del CEPACA, Código Procesal Administrativo, que también anoto ahí, como para que ustedes las vayan dimensionando y vayan entendiendo lo que vamos diciendo, porque esas normas de alguna manera pues también dan a entender que se aplica el Código General del Proceso. La norma hace referencia al Código de Procedimiento Civil como lo hace el Estatuto Arbitral, pero hay que entender que es que esas dos normas, CEPACA y Estatuto Arbitral, se expidieron primero, antes del Código General del Proceso, y por eso hacen referencia al CPC, al Código de Procedimiento Civil, pero hoy no hay duda, desde ningún punto de vista, que todas las referencias que se hacen al CPC, pues hay que entenderlas al Código General del Proceso. Con lo que he dicho entonces, podríamos concluir, para ir interiorizando la explicación, que si tenemos un proceso arbitral donde las partes son particulares y lo que se discute es un conflicto entre particulares, no hay duda que en primera medida debemos tener en cuenta el reglamento interno en lo que tenga que ver con normas procedimentales que toquen el procedimiento, en segunda medida el estatuto arbitral, y en lo no regulado pues tenemos que acudir al Código General del Proceso. Ahora, cuando hay medida pública o cuando hablamos de un arbitraje público, pues entonces aplicamos la misma situación, reglamento, estatuto arbitral, después del estatuto en lo no regulado ahí vamos al Código General del Proceso y en última medida sería el CEPACA. Es la forma en la que, por lo menos desde mi punto de vista, debe interpretarse, debe dársele prioridad en este caso al Código General que al CEPACA. Por supuesto, algunos trámites administrativos tienen unas situaciones, unas disposiciones que son propias de los temas públicos
y en ese sentido pues habrá que aplicar el CEPACA y no el código. Algo vamos a mencionar más adelante, sobre todo por ejemplo en el tema de medidas cautelares y algo de las notificaciones. Con esa primera conclusión, pasemos entonces a mirar cómo es el esquema de los procesos. Si nosotros nos ubicamos en el estatuto arbitral, encontramos un proceso, algunos dicen que es verbal, en realidad es un proceso más por audiencias que un proceso verbal, mientras que en el Código General del Proceso la realidad es que hoy sí estamos hablando de un proceso verbal. Unos verbales sumarios, pero para lo que nos interesa nos quedamos con el verbal. No obstante, hay unos procesos verbales con disposiciones especiales, pero adicionalmente hay unos procesos declarativos especiales, es decir, 3 clases de proceso que cuando nos miramos o nos detenemos a mirar su regulación vemos que son diferentes. El proceso del estatuto arbitral es un proceso único para cualquier tipo de trámite que se surta ante él, que lo vamos a mirar. En cambio, el proceso verbal, que tiene un trámite también, digamos, pareciera único, cuando la pretensión o cuando el proceso implique que sea uno de aquellos que tienen disposiciones especiales, pues entonces ahí lo que ocurre es que el trámite varía. Es un verbal que puede variar y que puede moverse en diferentes circunstancias. ¿Y qué decir del declarativo especial? Como es pues el proceso monitorio, como es el deslinde y amojonamiento, la expropiación, que ya son trámites totalmente diferentes. He intentado mostrar aquí cómo es el trámite del proceso en el Código General del Proceso, lo que es un proceso verbal. Para los que ya tienen claridad sobre cómo se hace una ruta procesal, cómo se tramita un proceso, entenderemos ahí que una vez admitida la demanda, viene la notificación al demandado y vienen unos términos para la que es la ejecutoria y lo que es el traslado de la demanda. Dentro del término de ejecutoria se puede surtir el recurso de reposición contra el auto admisorio o se pueden solicitar aclaraciones o adiciones contra dicho auto. Si eso se hace, tiene su trámite propio, su trámite independiente y hay que hacerlo en primera medida. Ya dentro del término del traslado es que la parte demandada puede ejercitar sus diferentes defensas, sus diferentes mecanismos de defensa. Y encontramos que podrá guardar silencio, podrá hacer allanamiento, donde encontraremos seguramente una sentencia anticipada, contestación de demanda con sus diferentes aristas, como es excepción de fondo, como es hacer juramento estimatorio, como es objetar el juramento estimatorio, vincular otras partes, llamar en garantía, llamamiento al poseedor, o realizar una demanda de reconvención. Cada uno de esos trámites obviamente implica correr unos traslados, surtir unos traslados para poder darle el derecho de defensa a las demás personas involucradas en el proceso, y una vez se han corrido todos los traslados y se le ha dado la oportunidad a las diferentes personas de que pidan pruebas, entonces vamos a la parte verbal del proceso, es decir, esa es la parte escritural, y pasamos al auto que fija fecha para audiencia. Fijamos la audiencia, que es la audiencia inicial, donde se desarrollan varias etapas del proceso: resolución de unas excepciones previas que hayan quedado pendientes, conciliación, interrogatorio a las partes, fijación del litigio, saneamiento del proceso o control de legalidad, y finalizamos con el decreto de pruebas. Esa audiencia inicial termina con el decreto de pruebas y fija fecha para la próxima audiencia, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento. En esa audiencia, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a practicar las pruebas. Una vez evacuadas las pruebas, vamos a escuchar los alegatos de las partes, de los apoderados, y una vez que los abogados hacen sus alegatos de conclusión, sencillamente el juez debe proferir a dictar sentencia. Se establece que debe ser en forma verbal, pero hay una posibilidad de que el juez no dicte sentencia, sino que anuncie el sentido del fallo y proceda a dictar su sentencia por escrito dentro de los 10 días siguientes. De ahí para allá quedaría la segunda instancia en caso de que haya apelación de la sentencia. Ese trámite
que tiene dos fases, la fase escrita y la fase oral. En su fase escrita es muy parecido al proceso verbal con un par de, al proceso arbitral con un par de diferencias. El esquema cambia un poco aquí, y aquí es donde tenemos que identificar bien cómo es el proceso arbitral para entender un poco lo que viene a continuación. A diferencia del proceso judicial, el proceso arbitral, si bien es cierto, inicia con la presentación pues, de la demanda, es el que da el impulso para iniciar el proceso, tiene una fase, como vemos, que es la integración del tribunal y la instalación. Es apenas lógico, es que en el proceso judicial el juez está ahí, al servicio siempre, y a él le reparten demandas y él ya está listo para empezar a trabajar. En el caso del proceso arbitral no es así. Los árbitros no están ahí en el centro de arbitraje, sino que todo lo contrario, tiene que hacerse una designación, tiene que hacerse un nombramiento. Ese nombramiento pues depende de cómo esté pactado en la cláusula compromisoria, porque podrá ser por sorteo, podrá ser de mutuo acuerdo entre las partes, en fin. De manera que esa primera etapa, que tiene que ver con la integración del tribunal, es una fase donde no se está discutiendo ninguna situación relacionada con el proceso, sino la forma de poder integrar ese tribunal, de nombrar los árbitros para que ellos acepten, tienen que revelar una información que es obligatoria para poder, digamos, dejar de lado el tema de la imparcialidad o la sospecha de imparcialidad. Se nombra presidente, se nombra el secretario del tribunal, y una vez eso está listo, entonces hay que acudir a la audiencia de instalación, audiencia en la cual está programado también que se admita la demanda o que se haga el pronunciamiento respectivo frente a la inadmisión o rechazo. De manera que lo que hasta aquí he mencionado, porque es apenas lógico que para el nombramiento de los árbitros la parte demandada también esté presente, o sea, sobre todo si es de mutuo acuerdo el nombramiento, pues es apenas lógico que la parte demandada se está enterando del proceso desde que el proceso inicia, a diferencia de lo que debe ocurrir con el proceso judicial. En el proceso judicial normalmente la parte demandada se nos va a enterar ¿cuándo? Pues cuando lo notifican. Aquí la parte demandada se está enterando desde antes que haya pronunciamiento sobre la admisión de demanda. Entonces en esa audiencia viene el auto admisorio, si es que la demanda cumple los requisitos, y obviamente de ahí para adelante hasta donde está el final de la diapositiva, pues obviamente es un trámite igual, similar a lo que ocurre con el proceso judicial, es decir, esa fase escrita del proceso arbitral coincide con la del proceso judicial. Traslado, ejecutoria y todo lo que acabé de explicar, el tema de secciones. La diferencia la volvemos a encontrar después de que tenemos esa fase escritural, porque nos vamos a enfrentar ya a todo lo que son las audiencias del proceso arbitral. Pero miren la gran diferencia, en el judicial teníamos 2 audiencias y aquí tenemos muchas audiencias, incluso no hay un número exacto porque eso dependerá de las pruebas que se surtan. De manera que cuando hemos evacuado esa parte, vamos a fijar fecha para la audiencia de conciliación, es decir, en arbitraje primero hay una audiencia donde tratamos de conciliar. Si se concilia, pues como en cualquier proceso, termina el proceso con una particularidad, no hay honorarios todavía, es decir, como árbitros, los árbitros no ganaron un peso, ni el secretario, porque el proceso no llegó a la fase ni siquiera de pago de honorarios. En caso de no conciliar, obviamente vamos a entrar a esa audiencia en la que, como no se concilia, fijamos los honorarios de los árbitros, del secretario y de los gastos del centro, y empezamos a dar unos términos. El término es 10 días para que se paguen los honorarios. Cada parte asume un valor, normalmente se dispone 50 y 50 sin que eso sea lo que dice la ley, puede ser un porcentaje diferente. Es posible que una de las partes no pague lo que le corresponde. Si no lo hace, hay 5 días adicionales para que la contraparte pague el valor del otro, de manera que el tribunal no se cae, pero si no se paga, se acabó el tribunal, repito, trabajamos gratis, y si se paga, entonces se fija fecha para audiencia, que es la primera audiencia de trámite. En esa primera audiencia de trámite hay una particularidad, el tribunal decide sobre su verdadera competencia.
Es decir, a pesar de que se admitió la demanda ya hace rato, es ahí donde verdaderamente el tribunal decide si es o no competente. Esa competencia inicial es provisional, es una forma de decirlo, para simplemente admitir la demanda, trabar la litis, pero es ahí donde el tribunal podría decir no somos competentes de acuerdo al pacto arbitral, y ahí también podría quedar el proceso. No somos competentes, de manera que no hay competencia, y partes pues tendrán que irse a la justicia ordinaria, si es el caso. Si se declaran competentes, entonces viene el decreto de pruebas. Ahí es donde el tribunal va a decretar todas las pruebas, y de ahí para adelante vienen varias audiencias, puede ser una o pueden ser muchas, dependiendo pues del grueso de ese proceso arbitral. Pueden ser procesos, hemos tenido procesos con 15, 20 testimonios, son 8 o 10 partes, interrogatorios, si hay peritaje, bueno, en fin, son, dependiendo de la cantidad de pruebas, habrá tantas audiencias como se requieran. Evacuadas las pruebas, terminada esa fase probatoria, entonces se fija fecha para la audiencia de alegatos, donde las partes presentan sus alegatos verbalmente, aunque pueden presentar un resumen de ellos, y después se fija fecha para la audiencia de lectura del laudo. Ahí es donde el tribunal hará lectura de la parte resolutiva del laudo, no se lee todo el laudo, solo la parte resolutiva, y de ahí corremos con 5 días para que los apoderados de las partes presenten, si es del caso, la aclaración, la solicitud de aclaración o adición del laudo arbitral. Si lo hacen, pues el tribunal resolverá, que algunos lo hacen en audiencia, otros lo hacen simplemente con una providencia por escrito. ¿Qué debe tener en cuenta el tribunal ahí? El término para dictar el laudo, el término de duración del proceso, que en todo caso no es con el laudo, sino con la aclaración y adición. Es decir, no se le puede pasar el término con esa aclaración y adición, y por eso tienen que tener en cuenta para que no se les vaya a vencer. Digamos entonces que ahí hemos visto rápidamente la diferencia que hay entre un trámite y otro. Eso para entender lo que vamos a ver a continuación. Es lo corriente que en el proceso arbitral se surtan procesos de pretensiones que se deriven de relaciones contractuales. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque es ahí donde se pacta la cláusula compromisoria. No obstante, sería un caso que también sería posible en temas extracontractuales y de pronto sea el compromiso. Pero es lo normal. De manera que si nos vamos al Código General del Proceso, vamos a encontrar procesos declarativos con disposiciones especiales como los que están ahí en la diapositiva. Procesos donde es perfectamente posible pactar cláusula compromisoria. ¿Por qué? Porque en el contrato se pudo haber estipulado. Procesos de resolución de compraventa con estos pactos específicos. ¿Quién podría imaginarlo? Pero es posible en una servidumbre, en un proceso de servidumbre. Entrega del traente al adquirente y los procesos de restitución de inmueble arrendado, rendición de cuentas y pago por consignación. Procesos en los que perfectamente el contrato que origine esas pretensiones pues puede tener cláusula compromisoria y eventualmente podrían llegar a trámite arbitral. Entonces es aquí donde vamos a encontrar unas circunstancias que nos pondrían a pensar bastante, y es ¿cómo los tramitamos? ¿Por qué? Porque, como dije al principio, estos procesos tienen regulaciones específicas, por eso se llaman declarativos con disposiciones especiales. Por supuesto, el tiempo no nos da para hablar de todos, vamos a referenciar 2. De hecho, es muy común ver procesos arbitrales de restitución de inmueble arrendado, es muy común, no tanto los otros, pero voy a detenerme en unos puntos de la restitución del inmueble y voy a mencionar el de rendición de cuentas, porque es tal vez el de mayor complejidad. Entonces, miremos cómo, por ejemplo, en un tema de restitución de inmueble arrendado, si aplicamos la norma especial del Código General del Proceso, nos vamos a encontrar con varias cosas, entre ellas lo que resaltamos aquí.
Sabemos que en un proceso de restitución de inmueble arrendado, cuando la causal es la mora en el pago del canon, el demandado, para ser escuchado en el proceso, tiene que pagar los cánones, tiene que demostrar que está al día. Entonces, empecemos por ahí. En arbitraje, entonces, tendríamos que aplicar esas disposiciones especiales. Repito, el trámite no es el mismo. El trámite no es el mismo. De hecho, ¿qué dice la norma del Código General del Proceso? Si el demandado no se opone en la restitución del inmueble arrendado, el juez debe dictar sentencia ordenando la restitución de inmediato. Entonces, por eso en el esquema vieron ahora el laudo anticipado. Nadie habla de eso, pero podría pensarse que en un proceso arbitral se puede dictar un laudo a manera de sentencia anticipada. Yo no veo por qué no se puede hacer. Dirán entonces algunos, ¿y los honorarios qué? Porque en ese caso ni siquiera fijamos honorarios y ya resolvimos el proceso. Entonces, obviamente, los defensores de los honorarios en el proceso arbitral dirán, ¿cómo así? Pues esto no lo podemos fallar todavía porque no nos vamos a ganar los honorarios. Pero no tendría ningún sentido que, no habiendo oposición, hagamos todo el desarrollo de un proceso arbitral cuando la norma nos manda es a dictar en el código sentencia anticipada, y ahí es donde empezamos a encontrar esas situaciones particulares. ¿Habría entonces que dictar laudo anticipado? Yo pienso que sí. Pero volvamos al tema del pago. Entonces, ¿será que en un arbitraje tenemos que obligar al demandado a que esté al día para escucharlo en el proceso? Estos son temas que, si ustedes los consultan con las personas que tienen su práctica normal en materia arbitral, pues unos dicen sí, otros dirán que no. Es complejo, porque la situación es la siguiente: o aplicamos las normas especiales o no las aplicamos, porque no podemos pensar en aplicarlas a nuestra conveniencia, en unos casos sí, en otros no. Entonces, si la respuesta va a ser hay que aplicar las normas especiales, efectivamente al demandado habría que exigirle que pague los cánones adeudados. ¿Y a quién se los va a pagar? Es que el juzgado tiene una cuenta de depósitos judiciales por la rama judicial, el tribunal de arbitraje no. Y ni modo de decir que se los va a consignar al centro de arbitraje, porque administrativamente, a menos que el doctor Felipe me corrija, eso no es lo mismo, eso no es posible. No se podría. Alguien podría decir, bueno, pues consígnelos en el juzgado como hacen los arrendatarios cuando el arrendador no le quiere recibir el canon, vaya y consigne allá, puede ser una salida. Pero miremos cómo nos va generando complejidad. Hay otro tema. En el proceso de restitución de inmueble arrendado perfectamente es posible que el demandante pida inspección judicial previa para verificar el estado del inmueble, y en caso de que el inmueble esté en estado de abandono o en situación de grave deterioro, etc., se puede pedir la restitución provisional. De manera que cuando el árbitro accediera, digamos pues que sea posible, y va el árbitro o el tribunal a hacer la diligencia de inspección judicial, se podría encontrar con un poseedor. Y entonces, si ese poseedor se opone a la entrega, entraríamos en otra circunstancia compleja, porque esos incidentes, esas oposiciones se resuelven a través de incidentes. Y la ley arbitral claramente dice que en el proceso arbitral están prohibidos los trámites incidentales. Entonces, vemos otro conflicto y, bueno, ¿se podrá o no se podrá? De manera que vamos encontrando varias cosas. Otra, en el proceso de restitución de inmueble arrendado en el Código, hay unos trámites que no son posibles, como por ejemplo la demanda de reconvención, la intervención excluyente, la coadyuvancia y la acumulación de procesos. El proceso arbitral por excelencia permite esos trámites y es muy común ver demandas de reconvención. Entonces se nos viene ese otro conflicto. Si aplicáramos las disposiciones especiales, no podríamos en el proceso arbitral permitir esas figuras. Y habría entonces ahí una contradicción con la esencia del proceso arbitral, que obviamente puede permitir la demanda de reconvención, y por qué no las otras figuras en los procesos que se surten ante lo que se ha llamado la jurisdicción arbitral.
Miremos la rendición de cuentas, que es un poco más complejo. Para hacer un esquema rápido, en el proceso de rendición de cuentas son realmente dos temas los que se debaten. Uno, si el demandado está obligado o no, hablo aquí de la rendición provocada de cuentas, por supuesto, si el demandado está obligado sí o no a rendir las cuentas, y otro tema es cuáles son las cuentas, es decir, el monto de las cuentas para saber quién le debe a quién. Es un proceso muy sui generis, porque puede ser que el demandante demande para que le rindan cuentas, y de la rendición de cuentas que se hagan, perfectamente el demandante puede quedarle debiendo al demandado, y puede salir ese proceso el demandado a ejecutar al demandante porque le quedó debiendo, cosas que pueden pasar en el proceso. Pero entonces a lo que quiero llegar es a lo siguiente: se presenta la demanda donde el demandante está exigiendo la rendición de cuentas, y su deber, según la norma especial, es que debe presentar bajo juramento el valor de las cuentas. Así le quede difícil hacerlo, lo tiene que hacer, tiene que bajo juramento establecerlas. Cuando el demandado se notifica, el demandado tiene varias opciones, ya las vimos: guardar silencio, oponerse, no oponerse, en fin. El proceso de rendición de cuentas, si el demandado no se opone, la norma dice claramente, ese va a ser un proceso en el que no hay sentencia. Ojo lo que digo acá.